Martes 5 de enero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denle ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús ordenó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios y partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la primera lectura de hoy hace una afirmación contundente que no debemos olvidar nunca. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Esta misma idea la vuelve a expresar así: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Nunca debemos olvidar el amor que Dios tiene a cada uno de sus hijos e hijas, y cómo ese amor se ha manifestado en acciones concretas. Eso es precisamente lo que contemplamos en el Evangelio de hoy. Comienza diciendo que cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Utilizando un lenguaje humano, podríamos preguntarnos: ¿qué siente Dios por la humanidad de hoy? ¿Qué siente Dios por millones y millones de seres humanos que sufren de muchas maneras? Y más aún, ¿qué siente Dios por mí? Nuestro Dios no es alguien insensible y alejado de nuestra realidad y de nuestras luchas y sufrimientos. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. El primer sentimiento que surge en el corazón de Jesús es la compasión. Contemplaba cómo una multitud andaba errante como ovejas sin pastor. Su contemplación pasó a la acción. Se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús, Dios, no se queda en el sentimiento. Su sentir se traduce inmediatamente en acción. Dios no se queda de brazos cruzados contemplando nuestra realidad. Pero hay algo hermoso que también debemos recordar. Para Dios nada hay imposible, y Él solo puede realizar cuanto se propone. Sin embargo, pide la colaboración humana. Eso es exactamente lo que hace Jesús. Su acción no fue suplir el compromiso humano de la caridad. Su acción milagrosa fue multiplicar las manos, multiplicar el esfuerzo humano que se dedica a la gente hambrienta y exhausta. Denles ustedes de comer, es lo que Jesús pide a sus discípulos. Contrasta la acción confiada de Jesús respecto a Dios, respecto a la multitud sufriente y respecto a la actitud de los discípulos, bien dispuestos a desplazarse para ir a comprar lo necesario, confiando en sus propias fuerzas. La confianza de Jesús en Dios y en sus discípulos nos enseña
cómo hacer frente a tantas necesidades que vamos encontrando todos los días, cómo responder a lo que Dios va poniendo delante de nosotros y donde también nos dice, denles ustedes de comer. La confianza debe partir de nosotros mismos, de nuestra capacidad de compartir, de nuestra capacidad de ejercer la caridad, pero teniendo la mirada fija en Dios, para que Él sea quien multiplique las manos de la bondad, los hombros de la solidaridad, los pies que se dirigen al servicio de los más necesitados. Tan solo bastó una mirada de Jesús al cielo, una palabra confiada de bendición, para que se obrara el milagro de compartir. Pero el compartir siempre va precedido de la escucha de la palabra y de la participación en el reino de Dios mediante la fe. En la escena de la multiplicación de los panes contemplamos la actitud de Dios para con nosotros. Se conmueve, se compadece y actúa a través de mediaciones humanas. Nosotros somos los medios a través de los cuales Dios actúa y así nos hace partícipes de su amor de una manera efectiva, a través de acciones concretas, porque también nos dice la primera lectura, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.